Hola, hola, ¿cómo están? Les habla el doctor Jaime Padró y hoy les hablaré de 3 pasos específicos a tener en cuenta para crecer como líderes. Permítanme compartir con ustedes ahora un momentito algunos de los estados de esta nación y luego de otros países donde se está escuchando el podcast. En términos aquí en Estados Unidos se ha escuchado en Florida, en Ohio, en Illinois, en Pennsylvania, en Indiana, en Alaska, interesante, en Kentucky, Tennessee, Louisiana, Pennsylvania, Arkansas y en Texas, y en California también. Y fíjense en qué interesante, se ha oído ya el podcast en términos de países extranjeros en México, en España, en Colombia, en Perú, Puerto Rico, mi patria querida, Guatemala, Irlanda, Costa Rica, Argentina, Brasil, Uruguay, Nicaragua, El Salvador, Canadá, Alemania y Inglaterra. O sea, muy, muy interesante, ¿no? Vamos a ponernos entonces en una actitud de optimismo y acción. Fuera las excusas, ¿de acuerdo? Comencemos ya. Les tengo que ser honesto, les diré esto con el riesgo de sonar como un mero soñador. En verdad, cada semana yo creo este podcast para cambiar el mundo, una persona a la vez. Es mi manera de contribuir algo a nuestro mundo en medio de la crisis de tanta división y confusión que estamos atravesando en estos tiempos. Vamos entonces a abordar el tema de algunos pasos específicos que podemos seguir para crecer como líderes. Permítanme comenzar con una idea inspiradora de un genio en temas de liderazgo y desarrollo de equipos y organizaciones, el señor Peter Drucker. Peter Drucker ha sido el experto en liderazgo organizacional y empresarial más conocido y citado de la historia. Nació en Viena y vivió desde joven en Estados Unidos. Entre muchas otras cosas, su contribución llevó al Japón, por ejemplo, a convertirse en un poder económico mundial y fue mentor y asesor de muchísimos de los líderes organizacionales más exitosos en los Estados Unidos en el siglo XX y comienzos del siglo XXI. Pronto haré un podcast dedicado a algunas de sus mejores ideas. Pues este señor Peter Drucker decía que luego de 5 décadas de trabajar como consultor con grandes líderes de organizaciones en el mundo entero con fines y sin fines de lucro, había conocido todo tipo de líderes muy exitosos o exitosas. Y las diferencias entre todos ellos o ellas era impresionante. Aunque lo diré en masculino, me referiré a ambos sexos. Encontraba él que algunos de estos líderes eran muy extrovertidos y otros introvertidos. Unos eran muy habladores y otros de pocas palabras. Unos eran muy organizados y otros un poco desordenados. Y unos eran altos y otros de poca estatura. En fin, ustedes captaron la idea. Cualquier tipo de persona en realidad puede aprender poco a poco a ser un líder efectivo si se lo propone. Vamos entonces a cubrir 3 pasos específicos para desarrollarnos como líderes. Primero, debemos reconocer que la vida es sobre mucho más de lo que generalmente pensamos. La vida no es sobre sencillamente subsistir con un salario y adquirir cosas materiales para más o menos estar conformes, luchando siempre por tener más cuando nos cansamos de lo que adquirimos ayer. Solo si vemos o aprendemos a ver la vida como algo más que eso, el aprender a ser líder tiene sentido. Muchas veces se vive criticando la realidad y expresando opiniones sobre todo lo que conocemos y sobre lo que no conocemos también. Pareciera como si lo importante es expresarnos sin importar si sabemos o no de lo que estamos hablando. Vivimos en la era, pienso yo, donde pareciera que lo más importante es opinar.
No es tan común hoy día escuchar a alguien decir que prefiere no opinar sobre un asunto porque no siente que conoce el tema, aunque sería algo muy honesto, inteligente y educado también. Uno de los tres pensadores más conocidos de la historia de la era de oro de Grecia, alrededor de 5 siglos antes de Cristo, fue Aristóteles. Aristóteles ha sido y continúa siendo estudiado por miles de estudiantes de todas las universidades del mundo. Él decía, entre muchísimas cosas que enseñaba, que todo en la realidad tiene un propósito. La boca para hablar y comer, los pies para caminar, los árboles para embellecer al mundo y producir oxígeno. Además, y miren qué interesante esto ahora que dijo, Aristóteles enseñaba que la finalidad del hombre, tuya y mía, era ser feliz. Muchos han creído que el hombre se creó principalmente para pensar, pero no. Aristóteles decía que el hombre se hizo para ser feliz. Pero ahora la pregunta es esta. ¿Y qué es lo que hace al hombre más feliz? Según Aristóteles, lo que hace al hombre más feliz es hacer lo que tiene que hacer en un momento dado y según sus circunstancias. O sea, si el hombre es, por ejemplo, padre de un hijo, pues ser buen padre lo hará feliz. Si una mujer es estudiante, pues ser buen estudiante la hará más feliz. Si una persona es cristiana, ya saben lo que voy a decir, si una persona es cristiana, pues ser un buen discípulo lo hará más feliz. No hacer lo que tenemos que hacer nos debilita, nos confunde, si nos ponemos a pensar, nos hace errar, en fin, nos hace infelices. Segundo, y este se cae de la mata y tiene que ver mucho con el primero, este segundo punto es que hay que estudiar y reflexionar sobre el liderazgo para ser felices. Como dije que mientras más o mejor hagamos lo que tenemos que hacer, más felices seremos, pues como nacimos para ser efectivos, si aprendemos entonces a ser líderes efectivos, entonces por lo tanto, siendo líderes más efectivos, seremos más felices. Por ejemplo, es muy fácil quedarse sin pensar o hacer mucho en medio de lo que estamos atravesando, sin querer involucrarse o tocar temas controversiales. Pero ello en realidad es vital hacerlo por lo que somos. Somos ciudadanos pensantes y cristianos inteligentes y creativos. Esta realidad es vital para un cristiano y también para un ciudadano maduro de nuestro país. Hay que involucrarse, hay que ejercer el derecho a votar, promover y defender nuestros valores, en especial cuando otros los pisotean, y también compartir y enseñar ideas constructivas. Hay que crear con nuestras manos y esfuerzo una mejor sociedad. No debe existir otra alternativa. Hay que luchar por lo que vale la pena tener. Y ellos jamás se puede limitar a tener el último iPhone o tener el último carro del año. Por seguro, si somos pesimistas y nos mantenemos ignorantes, ahí jamás encontraremos la verdadera felicidad y el más profundo gozo de vivir. Ese es el punto crucial. Y la única forma de hacerlo es educándonos en lo mejor de lo que somos y lo mejor de lo que tenemos. Por ejemplo, conocer lo mejor de nuestro cristianismo y nuestra espiritualidad debe ser clave. Conocer lo mejor de nuestra historia, lo mejor de nuestro sistema político y de derecho, cuando vivimos en el país más rico de la historia. Lo mejor también de nuestra cultura. ¿Y para qué? Porque sólo así podemos ejercer un liderazgo que elimine lo que nos corrompe y destruye y promueva y defienda lo que nos ha edificado y enaltecido en nuestra historia. Y como la vida es corta y no se tiene todo el tiempo del mundo, y eso yo sé que ustedes
lo entienden bien, pues si vamos a estudiar y formarnos, debemos hacerlo sobre los asuntos más cruciales y vitales y trascendentales de nuestra existencia. No podemos simplemente eliminar o menospreciar lo pasado, simplemente porque es del pasado, y abrazar lo moderno solo porque es moderno y nuevo. Hay que analizar bien las ideas en profundidad, discernir lo bueno de lo malo, sin importar el siglo, para mantener las que sirven y descartar las que no sirven, basado en su razonabilidad y si han dado buenos frutos o no, o basado en los principios y enseñanzas fundamentales de nuestra fe cristiana. Ello es trabajo crucial de un líder que piensa y vale la pena imitar y seguir. En otras palabras, debemos perseguir ideales y principios, y no si las personas fueron o no fueron perfectas. El único que fue perfecto fue el que nació en Navidad en Belén. El resto de nosotros cometemos y cometeremos errores hasta el último día de nuestra vida. Yo honestamente creo que el futuro del mundo está en promover que cada persona estudie sobre todo lo que le fascina e inspira más para servir a los demás en ese campo, ya sea el arte, la matemática, la antropología, la economía o las finanzas. Y a la vez, y lo he dicho en otros podcasts, estudiar el liderazgo. ¿Para qué? Para poder hacer eso que le fascina de la manera más fructífera, eficaz y exitosa posible. Tercero, es enfocarse en la acción educada y bien planeada para crear frutos o resultados. Mi experiencia me dicta con toda claridad que en nuestro entorno, inclusive en las universidades, existe demasiado de énfasis aún en el papel de conocer, tener información en la cabeza, saber, sin recordar que lo más importante de la educación no es que la persona sepa algo o sepa mucho. Adolfo Hitler sabía mucho y ustedes conocen el resto de la historia. Los dos fines cruciales de la verdadera educación en cada colegio, universidad o instituto son y deben ser estos: formar buenas personas de carácter, ciudadanos que entiendan que no importa su profesión, su propósito principal debe ser crecer como buena persona. Y segundo, ser buenos ciudadanos y así contribuir a una mejor sociedad libre y justa. Lo que está pasando hoy día es que pensamos que la educación se trata de estudiar una materia para principalmente y únicamente conocer mucho, ser exitoso y vivir una vida material cómoda o más que cómoda y así ser exitoso. Por supuesto que hay otras cosas muy importantes también, pero esas dos que mencioné son las más fundamentales. Si no, lo que creamos lógicamente es una sociedad de personas egoístas, injustas, ignorantes, superficiales, divididas y odiosas. El verdadero líder tiene esas diferencias claras y sabe ejercer un liderazgo que crea un buen porvenir para sí mismo, para su familia y para su sociedad. Sabe crecer buscando no solo su bienestar familiar, sino el bienestar del bien común a la misma vez. Este es el final de este episodio. Los espero en mi próximo podcast. Muchas gracias a los que escuchan el podcast en tantas diferentes ciudades aquí en Estados Unidos y en el extranjero. Recuerda, ejerce tu liderazgo con un clic, compartiéndolo con familiares y amigos
o con jefes que tengas o gerentes, porque como tú y yo sabemos, la necesidad es muy grande. También si desean decirme o preguntarme algo directamente, me pueden escribir a jpadro@elliderenti.com. También les invito a visitar mi website a www.elliderenti.com. Este podcast sale al aire cada martes por Apple Podcast, antes conocido como iTunes, y también por Spotify, por Stitcher y por Google Podcasts. Bye bye. Te espero en mi próximo podcast.